Bueno, muchas gracias por invitarme a este evento que lo he pasado regio, he aprendido un montón de cosas nuevas. Yo no les voy a hablar de puertos, yo les voy a hablar de agua. ¿Cuál será el link? Se preguntarán ustedes. Bueno, yo creo que las costas, por las que incluso en algún minuto podríamos llegar a competir. Mi presentación tiene el siguiente material, digamos. Les voy a mostrar de qué fuentes de información saco esto. Un contexto global y nacional de la desalinización. ¿Se justifica una PDAM, planta desalinizadora de agua de mar, en mi cuenca? La ruta lógica para instalar una PDAM, vamos a ver que no es fácil. Alternativas costeras a la PDAM, porque las hay. Y conclusiones. Entonces, primero las fuentes de información. Lo primero fue el Plan Hídrico Nacional que desarrolló el MOP el año 2020 y 2021, en que participaron todas esas instituciones que ustedes ven ahí. Se levantó un plan y se hizo un análisis de las cuencas para saber qué tipo de obras se justifican en cada cuenca. Luego, un estudio que Línea desarrolló para el CNR, tratando de encontrar la forma de hacer una PDAM para la agricultura. Este estudio todavía no está publicado, pero todos los antecedentes que se recolectaron ahí son públicos, así que yo se los voy a mostrar igual. Un antecedente muy importante de esto fue la experiencia piloto de la PDAM de Econsa, que la instaló en Atacama y que da agua potable a Copiapó. Y finalmente, antecedentes preliminares de la PETAS-R, la planta de tratamiento de aguas servidas para reuso de Antofagasta, para la minería también de Econsa Chile. Econsa es una institución estatal, una empresa estatal, bastante pionera en estos temas. Partió con la primera PDAM para agua potable y sigue con la primera PETAS-R para la minería, para reuso. Contexto global y nacional. Primero, algunos datos que a mí me parecen curiosos e importantes de relevar. Primero, tenemos plantas para uso doméstico e industrial en más de 100 países. Más de 18.000 plantas, perdón. Uso de energía eléctrica, 200 millones de kilowatt-hora al día. Para que uno entienda lo que eso significa. Oye, voy a buscar un vasito de agua. Permiso. Que de tanto hablar se me seca la boca, perdón. Muchas gracias. Vayan mirando esos datos, porque realmente son impresionantes. 200 millones de kilowatt-hora al día. Pensemos que el consumo de una familia es 6 kilowatt-hora al día. Eso significa que tenemos entre 22 y 33 millones de familias. Es el consumo de 23 a 33 millones de familias. Esos son 90 a 130 millones de personas. O sea, es la población de México. Cada día usamos en plantas desalinizadoras a nivel del mundo la energía que usa México. 98% del consumo doméstico de Dubái proviene de plantas desalinizadoras. 80% del consumo doméstico de Israel proviene de plantas desalinizadoras. La planta más grande del mundo hoy es Sorek, con 7,6 metros cúbicos por segundo. Está en Tel Aviv, Israel, pero ya viene una más grande, de 9,4. Imagínense lo que es eso. Lo que Chile ha pagado como máximo por una planta desalinizadora son 3.000 millones de dólares. Esa cifra quiero que la guarden en su cabeza. 3.000 millones de dólares. En Chile el proyecto de planta más grande, que todavía no está realizado, es 2,6 metros cúbicos por segundo. Es el proyecto ENAPAC. Para uso agrícola, ¿qué tenemos a nivel mundial y Chile? En Latinoamérica, totalmente incipiente. Tenemos una planta de 225 litros por segundo en México. En Egipto hay un proyecto que se está desarrollando de 19 plantitas chicas tipo container, o sea, estas hasta máximo 50 litros por segundo. En España sí, bastante importante. Hay 20% del agua desalinizada se destina a la agricultura, pero también se destinan aguas servidas tratadas.
En Israel, preponderantemente se usa para agua potable. Para riego hay problemas con el boro, porque no basta una pasada por los filtros, por la osmosis inversa. Hacen 4 pasadas. O sea, vuelven a desalinizar el agua desalinizada 3 veces más para poder abatir el boro. En Chile no hay plantas desalinizadoras destinadas a la agricultura. Solo plantas pequeñas, tipo container, que apoyan la calidad, que en el fondo son para desalinizar un poquito aguas salobres, pero no aguas de mar. Veamos algunos antecedentes que recopilamos en el CEA el año 2020. El CEA tiene un catastro, o sea, en el fondo un registro de los proyectos que piden la resolución de calificación ambiental. Hay 30 proyectos que habían ingresado hasta esa fecha, tal cual como planta desalinizadora. Y 14 plantas más que eran parte integrante de otros proyectos, pero que no las miramos. Miramos estas, las 30. ¿Qué vimos ahí? Que el uso principal, en el norte, por supuesto, es industrial y minero. También algunas plantas pequeñas para agua potable. En el centro de Chile empiezan a aparecer proyectos que se llaman de diferentes usos o de minería, agua potable y agricultura. Ahí quiere aparecer el uso de la agricultura. Sin embargo, ya 2 de esas desistieron, no siguen adelante. Hay un catastro del MOP también, de 2019, donde hay 40 plantas, que son todas estas, entre la región de Arica y las Islas Huichas. Lo que vemos aquí en rojo son las plantas que están en operación, en verde las que son proyectos. Y fíjense ustedes que 17 de todas estas están destinadas al agua potable, de las cuales tenemos 3 grandes en operación, que son Antofagasta, Tocopilla y la de Conza, justamente Copiapó. Las restantes son pequeñitas, son containers para poblaciones locales, rurales. Y en proyecto, 7. Bueno, esa es la mirada más o menos. Ahora, vamos a ver si se justifica una PEDAM en mi cuenca. ¿Por qué planteo esto así? Porque la tremenda sequía que nos acompaña desde hace 15 años ha hecho a todo el mundo hablar de plantas desalinizadoras. O sea, todos quieren una planta para agua potable, la minería de todas maneras, la minería vive en sequía permanente, ellos resuelven su problema con la desalinizadora. Pero hasta la agricultura ha empezado a hablar de que quiere plantas desalinizadoras. ¿Se justifica esto o no? Lo vamos a ver. Para eso nosotros hicimos en el plan hídrico un análisis oferta y demanda. Ojo que no digo balance, porque aquí lo que estamos buscando es ver qué obras tienen sentido, dado una oferta y una demanda en una determinada cuenca. La primera dificultad es que la oferta no es un número, la oferta es una curva. Por eso no hablo de balance, porque al hacer un balance uno compara números. Aquí tenemos una curva, o sea, cada año es diferente al otro. Hay años húmedos, años secos, años normales. Que hayamos estado mucho tiempo ahora en la parte baja de esta curva, no significa que nunca más vamos a tener caudales altos. No nos engañemos. O sea, nos hemos olvidado que las cuencas tienen un régimen hídrico, que tienen caudales altos y caudales bajos, y que los caudales altos los tenemos que aprovechar de alguna forma. Hay muchos estudios de la DGA en las cuencas, donde se analiza la hidrología histórica y se puede establecer esta curva de oferta para las diferentes cuencas. Asimismo, también hay muchos estudios de demanda en las diferentes cuencas. Demandas que son típicamente agricultura, la mayor de todas, minería, industria, agua potable, ¿no es cierto? Hay muchos estudios de demanda, o sea, para las cuencas es muy fácil determinar la demanda. ¿Y cómo se ve la demanda? Bueno, puede ser chica en relación con la oferta o puede ser muy grande en relación con la oferta. Y aquí quiero yo entrar... y si miramos en cambio climático pasa exactamente lo mismo. Vamos a tener años húmedos y años secos, pero probablemente menos húmedos todos los años. O sea, tenemos una curva más baja en cambio climático. Y aquí quiero entrar un poquito en un detalle de la importancia de ubicar bien la demanda sobre la curva de oferta. Si esa es nuestra curva de oferta, ¿no es cierto? A ver, me voy a acercar un poquito a este tema ahora. Aquí tenemos nuestra curva de oferta, aunque los últimos años hayan estado todos aquí, no olvidemos que tenemos también
años húmedos. Y sí, hay algunos números importantes dentro de esta curva de oferta. ¿Cuáles son? Primero, la oferta 50%. La mitad de los años son más secos y la otra mitad de los años son más húmedos que la oferta 50%. Pero también tenemos la oferta media, que en las cuencas secas, que son curva convexa, esta oferta media es un poco más alta que la oferta 50%. ¿Qué es lo que es la oferta media? ¿Qué representa? Representa el máximo caudal que somos capaces de obtener y de aprovechar de una cuenca si somos totalmente eficientes en llevar el agua desde el punto donde está al punto donde no está y desde el momento en que está al momento en que no está. O sea, máximo de una cuenca vamos a poder aprovechar la oferta media si somos totalmente eficientes y si tenemos toda la plata necesaria para hacer la infraestructura necesaria. Es un valor máximo. Pero la cuenca se caracteriza además porque tiene una capacidad de almacenamiento natural o, bueno, si hemos hecho embalses también, esto aumenta artificial, ¿no es cierto? Pero esa capacidad de almacenamiento no hay que confundirla con agua adicional. Esta se alimenta de la misma curva de oferta. Esto no es una oferta adicional. No lo es. Si nosotros la usamos una sola vez. La estamos depredando. Entonces, nuestra demanda ubicada en este punto, bajo la oferta media, es una demanda sustentable. La cuenca la va a entregar, sí o sí. ¿Y qué vamos a tener que hacer para poder suplirla? Re poco, un par de canales tal vez ni siquiera, tal vez sacamos el agua con una bomba de un río. O sea, casi sin esfuerzo. ¿Qué pasa si tenemos este tipo de demanda? Y las tenemos en algunas cuencas de Chile. Es a costa de algo, porque la cuenca no lo da. Es a costa del acuífero o de los embalses, los estamos depredando. Esa es una demanda no sustentable. ¿Y qué es lo que hacemos frente a una situación así? Bueno, lo primero, aumentamos la capacidad de almacenamiento, empezamos a construir embalses, más y más embalses. Fíjense ustedes que la cuenca del Limarí tiene la oferta media multiplicada por 2 en capacidad de embalsamiento. Es la cuenca más embalsada y regulada de Chile y logra suplir una demanda un poquito menor que la oferta media. Logra. Pero eso no alcanza para suplir esta demanda, no alcanza. Si nuestra demanda es mayor, bueno, en ese caso, vamos a las nuevas fuentes. Nuevas fuentes, no he dicho planta desalinizadora, nuevas fuentes. ¿Qué pasa con la curva de oferta de cambio climático? Está más baja, pero es todo lo mismo, solo que más crítico, mucho más crítico. Se nos pone más difícil la tarea. Entonces, miremos un poquito la demanda de la cuenca de la Aconcagua. La demanda fundamentalmente en la cuenca de la Aconcagua son 60.000 hectáreas de riego, que son estas áreas verdes, más una población de como 1 millón de personas que están aquí y que necesitan, bueno, la parte urbana aproximadamente 4 metros cúbicos por segundo, las 60.000 hectáreas de riego aproximadamente 18 metros cúbicos por segundo como valor consuntivo. ¿Y por qué digo estos 4 como consuntivos? Porque las aguas servidas se van al mar. Muy diferente esta ciudad, San Felipe. Nos da lo mismo. Aquí el agua vuelve al sistema, el agua servida vuelve al sistema. Y de lo que captó San Felipe consumió, y esto es para todas las ciudades de Chile, el 14%. El resto son pérdidas entre la producción y el consumo y devolución por aguas servidas, tratadas en Chile, porque en Chile todas las aguas servidas están tratadas. Entonces eso vuelve al sistema. Lo que ocupan realmente estas poblaciones es poco, pero esta no devuelve nada. Además de que ocupa mucho, requiere una gran producción, lo entrega al mar. Esa es la demanda de la Aconcagua. ¿Cómo se ve la oferta? Fíjense ustedes, esta es la curva de oferta de la Aconcagua. Esta es la oferta media histórica, digamos, o actual. A futuro, cambio climático, tenemos esta curva con esta oferta media. Tenemos una capacidad de embalsamiento no tan grande, pero importante en este caso. Y tenemos algunos embalses superficiales pequeños, Los Aromos y Chacrilla, ¿no es cierto? ¿Dónde está nuestra demanda? Está aquí, muy por debajo de la oferta media, incluso en cambio climático. Esta es la demanda actual. Si queremos
ampliar el uso agrícola de 60.000 a 120.000. Llegamos a esto y todavía no llegamos a la oferta media. O sea, ¿quién nos dice esto? Que la Concagua tiene agua. En este momento no tiene agua porque está en sequía, pero en algún minuto va a tener agua. Entonces nosotros tenemos que prepararnos ¿para qué? Para recibir esa agua. Los acuíferos la reciben sola. No hay que hacer ningún esfuerzo para que se recarguen los acuíferos. Pero sí tendríamos que empezar a hacer embalses. ¿Por qué no se han hecho embalses en el Aconcagua? Porque el acuífero ha regulado este sistema completo hasta el día de hoy. Pero si queremos más agua, podemos seguir regulando las aguas superficiales, que las hay. Esta es la Aconcagua. Entonces, ¿cuál es la conclusión para el Aconcagua? Avanzar con la gestión de los acuíferos. Avanzar con embalses superficiales y en caso de nueva fuente, si alguien insiste que quiere una nueva fuente, las aguas servidas tratadas. Tenemos 3 de los 4 metros cúbicos que ocupa Valparaíso y Viña, Quilpué y Villa Alemana, 3 yéndose al mar. Eso es un caudal constante enorme, enorme, nos alcanza para regar 12.000 hectáreas. ¿Cómo se ve la situación en las cuencas Petorca y Ligua, tan críticas, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos más o menos 5.500 hectáreas, aquí unas 8.500 hectáreas demandando, nada en uso urbano, nada, poquísimo dentro, nada cerca de la costa. Un embalse Las Palmas, que está en la cuenca Petorca construyéndose. ¿Y cómo es la curva, por ejemplo, en la cuenca Petorca? Aquí tenemos nuestra curva de oferta, aquí la oferta media. Con cambio climático, la oferta media se reduce a esto. Fíjense ustedes la capacidad de almacenamiento importante. O sea, prácticamente la oferta media completa está embalsada por los propios acuíferos. Por eso no se han hecho embalses. Pero ahora se hizo un embalse grande. Miren dónde llegamos con el embalse de 55 millones. Muy arriba. ¿Y dónde están las demandas? Sobre la oferta media. Esta demanda está sobre la oferta media. ¿Con qué efecto? Con que se fueron los acuíferos. Depredaron los acuíferos aquí. Ya no hay acuíferos, prácticamente nada de agua en los acuíferos. Y si queremos crecer a futuro, miren dónde está la demanda. O sea, esta cuenca es un típico caso, pero típico, en que ya hay un embalse, no hay ninguna posibilidad de aguas servidas al mar, y aquí sí que se justifica una PEDAM, sea para el uso que sea, porque más agua no hay. Lo mismo pasa en la cuenca Ligua. Si ustedes se fijan aquí está nuestra oferta media con cambio climático, también el acuífero. Fíjense lo importante que es en esta cuenca. Embalsa prácticamente la oferta media con cambio climático. Pero nuestras demandas están por sobre, y por mucho embalse que hagamos, que hay otro proyecto, que yo les voy a mostrar al tiro, que yo no lo haría, porque está aquí arriba. Y aquí arriba, la cuenca que alcanza a embalsar es muy chica. No va a alcanzar a embalsar mucha agua eso. Yo no lo haría. Se acabó la pila. De los embalses. Se fijan que hay uno que no tiene mucho sentido, ahora se escucha, gracias. Entonces aquí la verdad es que tampoco hay nada más que hacer, no hay más fuente. Aquí vamos también con la PEDAM. Entonces, frente a esta pregunta, ¿se justifica una PEDAM en mi cuenca? O sea, ¿esta obra tiene sentido hídrico? Bueno, depende. Depende de la relación de la oferta media y la demanda. Si la demanda es menor que la oferta media, entonces tenemos aguas continentales y es más barato y mejor hacer algo con esas aguas. En cambio, si la demanda es mayor que la oferta media, ahí se justifica una nueva fuente.
¿Cuál nueva fuente? Bueno, si tenemos aguas servidas en cantidad importante que se están perdiendo al mar, como es justamente aquí, en Valparaíso, pero no solo aquí, Arica, Iquique, Antofagasta, donde Consa está haciendo su planta de reuso justamente, La Serena, Coquimbo y Valparaíso, o sea, por lo menos 5 puntos con caudales importantes que se están yendo al mar. Por algo los israelitas cuando vienen y les hablamos que no tenemos agua, se empiezan a reír. Entonces, ¿por qué la tiran al mar si no tienen agua? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué nueva fuente? Antes de una PEDAM, una planta de reuso. Y ya vimos que para la Concagua no se justifica una PEDAM. Para Petorca y Ligua, al contrario, sí se justificaría una PEDAM. Ruta lógica para instalar una PEDAM. Entonces ya estamos de acuerdo, Ligua y Petorca quieren una PEDAM, hagámosla. Fíjense ustedes lo que significa hacer una PEDAM en Chile. ¿Dónde la ubicamos primero? ¿Cuáles son los criterios de ubicación? Desde luego, cerca de los usuarios. Eso nadie lo discute, ¿cierto? Alejado de otras plantas, para no interferir. Fuera de concesiones marítimas vigentes o en trámite. Vamos a ver cuáles son, dónde están. Terrenos sin restricciones ambientales. Fíjense todas las restricciones ambientales que podríamos llegar a tener. Terrestres y marinas. Son los Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Hay muchísimas. Terrenos sin restricciones municipales. O sea, el Premval y el Premval del sector costa borde norte, nada de eso debe interferir. Costas sin restricciones de otro tipo. ¿Quién más pone restricciones en la costa? Bueno, los pone Cernapesca. Y los pone porque hay áreas de manejo de recursos bentónicos, caletas pesqueras y áreas para piscicultura nacional. Seguimos con las restricciones. A más de 20 metros de altura sobre el nivel del mar, porque si no se la lleva el tsunami. En un terreno propio, porque por supuesto que no podría ser arrendado, ¿no es cierto? Si vamos a hacer una obra que va a durar 50 o 100 años, tendrá que ser un terreno propio. Y por supuesto tenemos que tener acceso a energía. Y si ahora miramos esto para la planta Ligua Petorca, que estamos pensando construir, ¿no es cierto? Bueno, cerca de los usuarios significa que tendría que estar por aquí, en la desembocadura del Ligua Petorca, ¿cierto? Ahí la quisiéramos tener. A ver, perdón, porque los usuarios serían los regantes y los regantes de las primeras partes de los ríos, o sea, hasta más o menos 30 kilómetros hacia arriba, no más, porque ya empieza la conducción a ser muy cara. Entonces, por aquí, para estar cerca de los regantes. Cerca de otras plantas, ¿tenemos o no en esta desembocadura? No, no hay problema. O sea, las plantas más cercanas son los muelles y la de Ventanas, que están bastante lejos, las otras son proyectos. Fuera de concesiones marítimas, aquí se nos empezó a colonizar la costa. Fíjense ustedes, todo lo que está en azul son concesiones y todo lo que está en verde son caletas pesqueras. O sea, ahí ni pensarlo. Y todo lo que está en rosado son áreas con restricciones ambientales, terrestres o marítimas. Las marítimas están en rosado, las terrestres están en verdes. Fíjense ustedes que justo en la desembocadura del Ligua Petorca está desde hace un año el Santuario de la Naturaleza Dunas de Longotoma, recién declarado. Entonces tenemos la costa sumamente colonizada. ¿Dónde vamos a instalar una planta desalinizadora? ¿Ustedes se habían imaginado esto? Que la costa está totalmente colonizada, salvo tramitos. Miren, aquí hay un tramito libre. Lo fuimos a ver, no era posible hacer una planta ahí. Hay unos roqueríos tremendos, parece que era bastante difícil instalar unas tuberías. Queda un tramito aquí y un tramito aquí. Bueno, por suerte que ahí es fácil llegar a una altura de 20 metros, pero por supuesto son terrenos privados, hay que comprarlos. Y respecto del acceso a la energía, bueno, la energía o tenemos una factibilidad de una empresa eléctrica que nos traiga la energía, o la generamos nosotros. Consa genera su energía con una empresa que se llama Acciona, con un campo fotovoltaico. Por supuesto que hay que complementarla con energía tradicional, porque no dura día y noche esa energía. Entonces,
O tenemos una empresa, o generamos nosotros la energía, o hacemos un mix. Tenemos que adecuar las subestaciones y tenemos que conectar la planta con el sistema completo. Aquí les traje una gráfica esquemática de lo que es el sistema interconectado central, que tiene sus puntos más álgidos aquí frente a Concepción, frente a Talca, Rancagua, Santiago, Viña, y después tenemos La Serena, Vallenar y Copiapó. Y esto se desarrolla entre Paposo y Chiloé. Ese es el sistema interconectado central. El detalle de esto muestra que en la desembocadura del Ligua Petorca, o por ahí, que vamos a estar, ¿no es cierto?, no vamos a tener problema de energía. O sea, vamos a tener dónde conectarnos. Ese es un problema que sí vamos a tener resuelto. ¿Y qué autorizaciones necesitamos para comenzar? Bueno, varias. Resolución de calificación ambiental del CEA, concesión marítima de la Directemar, 2 años. Servidumbres de paso hasta el usuario. Si no encontramos una franja de bienes nacionales de uso público, vamos a estar uno por uno tratando con los usuarios para obtener la servidumbre. La resolución de calificación ambiental, como ustedes seguramente saben, hay que presentar un anteproyecto, o sea, hay que tener súper claro dónde va a estar la planta y cómo se va a resolver su alimentación eléctrica, las conducciones, el destino de las aguas productos. Todo hay que tenerlo claro en el anteproyecto. Hay que hacer un estudio preliminar para saber si uno va a hacer una DIA o un estudio. Y el estudio preliminar tiene que abarcar medio físico, biológico y humano. Todo. Hay que desarrollar entonces la DIA o la EIA, presentarla al CEA. El CEA se demora, bueno, lo que se demora. Uno recibe un IXARA, un informe consolidado de solicitud de declaraciones, rectificaciones y ampliaciones, que está lleno de paz, o sea, los permisos ambientales sectoriales que también hay que conseguir en todas las otras instituciones. Cuando uno ha conseguido todo eso, uno genera una adenda 1, lo ingresa de nuevo al CEA. El CEA entonces se demora lo que se demora y emite un IXARA 2. Este IXARA 2 entonces genera de nuestra parte un adenda 2. Y si tenemos suerte, después de todo eso, tenemos un ICE, un informe consolidado de evaluación con una RCA favorable. Esto, como les decía yo, se demora 2 años más o menos. ¿Qué pasa con las concesiones marítimas? Bueno, pasa esto, de que la solicitud incluye un montón de cosas que no solo se refieren a la línea base de donde nosotros vamos a impactar, sino que se refieren a todo el efecto que nuestras obras van a tener. De hecho, nuestras obras deben diseñarse y dimensionarse para las condiciones locales de corrientes y mareas y todo lo que hay aquí. Todo eso ya debe quedar claro en este informe para pedir la concesión marítima. Se demoran otros 2 años. Servidumbres de paso. Bueno, aquí, ¿cuáles son los hechos de que algunas industrias necesitan independizarse de los factores meteorológicos? Porque esos factores son muy variables o porque los requerimientos son muy intensivos de uso del agua. Entonces ellos hacen sus plantas, tienen que hacerlas. Pero el Código de Aguas contiene una obligación solamente de servidumbres para las aguas dulces. Ahí tenemos la servidumbre asegurada, no para las aguas desalinizadas de mar, porque además esas aguas no tienen derechos de agua, entonces el código no tiene nada que ver con esas aguas. Para las compañías mineras el tema está resuelto, porque el código minero sí que obliga a darles la servidumbre a los mineros. Tan importantes son para el país. ¿Y la situación actual entonces cuál es? De que se debe, como les decía yo, negociar 1 a 1 la servidumbre. Por lo cual hay una propuesta actualmente de que se regulen las servidumbres, que amparen los acueductos y además que se haga un uso racional que permita usar un acueducto por parte de varias empresas. O sea, si en algún minuto empezamos a pensar esto en forma racional y razonable, podríamos tratar de hacer esto con la servidumbre. Ahora, ¿cuánto cuesta el agua de una PEDAM? Esto está elaborado en base a la planta de Econsa, ellos nos ayudaron con esto. Una planta chica, como es a la que aspiran los agricultores del Ligua Petorca, de 300 litros por segundo, tiene un CAPEX de la PEDAM
de $0,46 por metro cúbico, un OPEX de 0,40, un CAPEX de conducción, aquí son 35 kilómetros, bastante parecido a lo que nosotros estábamos pensando, de $0,23 por metro cúbico y un OPEX de la conducción de 0,08. Fíjense usted, estos dos valores, 0,96, están totalmente optimizados. O sea, aquí se usó lo mejor de lo mejor, las tecnologías más avanzadas que existían en ese momento, los mejores equipos, las mejores eficiencias, y llegamos a 0,96 a pie de planta. Los israelíes hablan hoy día de 0,4, pero eso no es válido para nosotros, porque eso puede ser para su planta grande de 9,6 metros cúbicos por segundo, que no es el caso para nosotros. O sea, para nosotros 0,96 es muy bueno, y significa que $1,17 por metro cúbico es un valor muy razonable de una planta desalinizadora. Sin embargo, hay que poderse comprometer para pagar esto para siempre, porque el proyecto de la planta, si no, no tiene sentido. Si no, jamás nunca se va a financiar, si no somos capaces de pagar cada metro cúbico que sale de ahí a este precio. Y la agricultura no puede hacer eso. ¿Por qué no puede hacerlo eso? Porque ¿cuáles son los ingresos de la agricultura? 0,6 a 0,8 dólares por metro cúbico pueden pagar a partir de sus ingresos como máximo y endeudando el proyecto en 15 a 20 años. O sea, olvidémonos que la agricultura va a pagar estos precios. No los puede pagar, por muy optimizados y eficientes que sean. No los puede pagar. Entonces, si queremos una planta para la agricultura, necesitamos de alguna parte sacar un subsidio. Bueno, ¿cómo se financia una planta? Directo, la minería lo financia directo. Tarifas. El agua potable estaba concebido el sistema para que se pagaran tarifas. Sin embargo, nuestra planta de Consa fue un regalo. No se tradujo en tarifas, incluso su operación es en gran parte también subsidiada por el Estado. Pero la idea es que alguien la pueda pagar, la planta, ¿no es cierto? Alguien la va a tener que pagar, o sea, si no la pagan los usuarios, la paga el Estado. Para la agricultura, ¿qué tipo de subsidios podemos pensar? Un subsidio cruzado, si tenemos un proyecto privado como Aguas Pacífico, por ejemplo, que piensa que va a surtir a la agricultura, a la minería, a las aguas potables rurales, etc. Bueno, a lo mejor la minería paga un poco más y le paga a la agricultura. Eso podríamos esperar que ocurriera. Tal vez ocurre, tal vez no, no sabemos. La ley 1123, que es la ley de grandes obras de riego construidas por el Estado, esa contempla posibilidad de subsidio. También contempla posibilidad de subsidio el decreto 900, que es el de concesiones, porque los subsidios y las tarifas son factores de evaluación para esos proyectos, para esas concesiones. Y por último, esto que me parece a mí genial, Pedro Sariego, de la Universidad de Santa María, modelo de negocio de proyectos ensamblados. Ensamblar una planta desalinizadora con una CHAP, las llama él, Central Hidráulica de Bombeo. O sea, con la Central Hidráulica de Bombeo generamos el dinero que nos falta para poder suplir lo que le falta a la PEDAM y tener una PEDAM para la agricultura, por ejemplo. Aquí hay un tema de desarrollo muy interesante. Bueno, alternativas costeras ahora a la PEDAM. La primera de cajón, ¿no es cierto? La primera cae de cajón. Es la planta de tratamiento de aguas servidas para reuso. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, de que tenemos 40 metros cúbicos de aguas servidas en todo Chile, de los cuales 31,3 son continentales. O sea, no nos preocupemos porque ahí tenemos un reuso automático de esa agua. Esa agua vuelve a los sistemas y está disponible para nosotros. Pero 8,8 metros cúbicos no. Esos se van al mar. 3 de esos se van aquí, en Valparaíso. ¿Y para qué se puede usar el agua servida una vez tratada? Bueno, para todo, salvo agua potable. O sea, destinarla directamente al uso potable, a pesar de que teóricamente es posible, no se hace ni siquiera en Israel. Ahora, si la destinamos a agricultura, esos 8,8 metros cúbicos por segundo nos entregarían 35.000 hectáreas de riego. La mitad del Valle de Aconcagua se podría reproducir con esa agua. No se requiere una normativa adicional para usar el agua servida tratada, reusarla, digamos. ¿Por qué?
porque ambientalmente la situación es mejor. La situación futura es mejor que la actual, porque estamos dejando de tirar basura al mar, digamos. Además, existe una normativa para cada tipo de uso. Entonces, cada cliente aplica su normativa. O la planta se adapta directamente al cliente, como va a ser con la planta de Antofagasta, que va a tratar el agua para dejarla apta para la minería, que es el uso de allá. Ahora, ¿cómo es este negocio de reusar el agua servida tratada? Ustedes saben que el sistema sanitario tiene etapas, ¿no es cierto? Las primeras 2 etapas son las típicas: producción y distribución, agua potable, que tiene un costo. Ese costo figura en nuestra cuenta. Después vino recolección, alcantarillado y disposición, que también tiene un costo, que figura en nuestra cuenta, separado. A eso luego se agregó el tratamiento. Desde el año 2004 en adelante, más o menos, un poco antes, se agregó el tratamiento, que también está entonces en este costo de disposición. ¿Y qué hacemos con el agua servida? Bueno, esto que la podemos vender, digamos, esa agua servida, hacer algo con eso, es la 6ª etapa natural del sistema sanitario. Es una 6ª etapa natural para las aguas servidas que están en este momento entregándose al mar. Entonces, ¿cómo es el modelo de negocio? Y así va a ser, el de Antofagasta, así va a ser. ¿Quiénes ganan con este modelo? ¿Quiénes ganan? Bueno, todos pues. Los usuarios de agua potable, porque la CIS se va a preocupar de que ellos reduzcan su tarifa en vista de que hay utilidades de este negocio que se van a repartir. Se van a repartir entre los usuarios, entre la empresa sanitaria, el cliente de agua servida tratada, que va a ser un beneficiario, la empresa concesionaria y el medio ambiente, que se ve beneficiado. O sea, esto es win, 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 win. Check. Esas son las plantas de reuso de aguas servidas tratadas. Por el contrario, aquí tenemos un ejemplo muy creativo, muy innovador, de un megaproyecto que ustedes tienen que haber oído, porque esto ya viene dando vueltas por Chile hace 8 años, este proyecto, que saca aguas de los ríos Maule, Rapel y Biobío en las desembocaduras, caudales grandes, gigantes, 6, 12, 18 metros cúbicos, los junta en una tubería gigantesca y los traslada por 1.500 kilómetros a lo largo no de la costa, sino que del mar, del fondo del mar de Chile, hacia el norte, y los va rebombeando hacia arriba para entregarle agua a la agricultura, minería, etcétera, de La Serena, Vallenar, Copiapó, hasta la Pampa del Tabalual. Bueno, este proyecto lo analizamos en el Plan Hídrico Nacional para ver si tenía algún sentido hídrico. Esto lo hizo una comisión de expertos en innovación y se llegó a la siguiente conclusión. Este proyecto no tiene precedentes en el mundo. O sea, no hay ni uno igual, y en estos 8 años que se viene promoviendo en Chile este proyecto, ningún país ha enganchado. No ha avanzado tampoco el proyecto. El proyecto es exactamente el mismo que hace 8 años atrás. Hay incertidumbre de material. No sabemos qué material se puede usar porque nunca se ha hecho esta experiencia. Incertidumbre de comportamiento del material al fondo del mar, no tenemos idea. Incertidumbre sobre características del fondo del mar. Esta cosa se quiere desarrollar por 1.500 kilómetros al fondo del mar y no sabemos cómo son esos 1.500 kilómetros. Pueden ser una arenita linda, como está en el dibujito, ¿no es cierto? O pueden ser puras rocas que hay que dinamitar, o que es imposible dinamitar, o que nos van a destruir de inmediato la tubería. Incertidumbre sobre fabricación. ¿Quién fabrica estos tubos? No tenemos idea. Incertidumbre sobre traslado. ¿De qué tamaño son? ¿De qué largo? ¿Cómo se trasladan? ¿En qué tipo de barcos, camiones? ¿Cómo? Incertidumbre sobre la unión. ¿Cómo se unen estos tubos? Lo que sí sabemos es que hay unos requerimientos de mantenimiento que inicialmente él los estima, la persona que promueve esto, en una flota de 5 barcos que tienen que estar destinados completamente a la mantención de este tubo. Podrían ser 15, no sabemos. En todo caso, este proyecto es ambientalmente inaceptable hoy, porque ninguna cuenca va a aceptar que le saquen el agua de su estuario, de su desembocadura, y se la lleven a otro lado.
porque todo lo que es flora y fauna de ese sector depende de esas aguas dulces. Así que esto es inaceptable ambientalmente. Además, el valor inicial de esto eran 200 millones de UF, lo que son 8.000 millones de dólares. ¿Alguien cree que pueden ser 8.000? Acordémonos que una planta desalinizadora costó 3.000 en Chile. ¿Alguien cree que un proyecto de este tipo va a costar 8.000? No. Esa comisión de innovación que hizo el análisis de la incertidumbre dijo que había un factor de incertidumbre 48. O sea que podía llegar a costar no 8, sino que 384.000 millones de dólares. O sea, sería la ruina para Chile. Por lo tanto, no check. Bueno, algunas conclusiones. Antes de pensar en una PEDAM, evaluar la oferta y la demanda de una cuenca. Con esos datos completos podemos decir si hay agua continental o no. Si no hay agua continental, antes de pensar en una PEDAM, tenemos que pensar si acaso hay aguas servidas, tratadas, que se van al mar. Porque si las hay, aprovechémoslas. Tercero, la materialización de una PEDAM toma años, por lo cual, ¿por qué no empezamos a actuar sobre estos procesos? El SEA y las concesiones marítimas que agilicen un poco el tema. O sea, ¿cómo nos podemos demorar años? Si hoy día tenemos un problema, ya sabemos que 8 años la planta de Consa. 8 años. Y eso estaba el Estado detrás y agilizando todas las cosas. Para optimizar el uso de las plantas desalinizadoras se requieren modificaciones legales funcionales. O sea, pongámonos prácticos para las modificaciones legales. Ya termino. Para la instalación de la PEDAM, mandan desde luego las restricciones del terreno. Las características marítimas, como mareas y corrientes, esas son las que definen nuestro diseño, pero no la ubicación de nuestra planta. La desalinización no debiera plantearse como solución para las APR. ¿Por qué digo esto? Porque las APR usan una cantidad de agua, pero ínfima, ínfima. Ustedes no se imaginan. En el Aconcagua yo les hablaba de aproximadamente 22 o 24 metros cúbicos por segundo consumtivos de todo uso. Las aguas potables rurales usan 230 litros, o sea, 0,23. Entonces, si no somos capaces de generar esa cantidad ínfima de litros por segundo para nuestras aguas potables rurales, al mismo tiempo que estamos regando, entonces no estamos haciendo una buena gestión. Tenemos problemas serios de gestión. No fuimos capaces de negociar, acordar, comprarles esos poquitos litros que necesitan, o por último, expropiarlos. Siempre hay una forma de dotar las aguas potables rurales con agua continental. El agua desalada no es tan buena, produce problemas, ni siquiera para la agricultura. O sea, para la agricultura hay que rehabilitarla, digamos. Un mito, el daño que pueden producir las salmueras. La salmuera tiene una cantidad, un caudal pequeñito, pequeñito, que a los 6 metros está disipada. O sea, nuestra planta de Consa, con todos los ensayos que tuvo que hacer, mostró que con los disipadores adecuados, porque son sumamente tecnológicos, a los 6 metros ya no se nota la salmuera en el mar. Además, hay que tener en cuenta que esto es una mirada local. Si tenemos la mirada más global, la corriente de Humboldt se está desalinizando por el derretimiento de los glaciares. Entonces, nosotros nos vamos a preocupar por este mínimo aumento de sal. Realmente estamos perdiendo la perspectiva y nos estamos disparando en el pie. Además, que en otros mares que son cerrados, como el mar Mediterráneo, hay muchísimas plantas. ¿Y cuál es la preocupación ambiental de ellos? De no dañar los prados de fanerógamas que existen ahí. O sea, si están estas plantas en el fondo del mar, nos corremos para el lado. Y eso sería. Y nosotros, que tenemos un mar abierto aquí, vamos a empezar a decir que no podemos aceptar la salmuera. No puede ser. Otro mito que hay que derribar, que las aguas servidas que se van al mar son de propiedad de la empresa o son de propiedad de alguien. No son de propiedad de nadie. Se fueron al mar. Y si las queremos utilizar, aunque sean de propiedad de alguien, no importa, no interesa.
Este es un negocio en el que todos ganan y aquí esto debe motivarse, o sea, debe haber aquí una voluntad política que ayude a que esto ocurra, porque para entrabarnos con ideas siempre lo podemos hacer. No, que los derechos, no tenemos los derechos, que los derechos no son nuestros, etc. No va por ahí. O sea, aquí la solución es usar esas aguas. Y bueno, para su uso en agricultura se requiere un apoyo, definitivamente. O sea, la agricultura no da para pagar esta agua. Y tampoco se puede tener una planta para on-off. O sea, la prendemos en la sequía y la pagamos durante 20 años. Tampoco, no se puede. Hay que mantenerlas, es caro mantenerlas y no es la idea. Y por último, iniciativas innovadoras, cuidado. O sea, todo lo que es megaproyecto en un país como Chile no tiene futuro. Aquí cada cuenca es un mundo, cada cuenca tiene sus soluciones, cada cuenca tiene sus características. Máximo podremos hacer unos trasvases pequeños, locales, de un lado a otro. El canal Victoria, ¿no es cierto? Victoria-Traillén, o el canal Laja-Diguillín, pero trasvases pequeños de una cuenca a otra, o de una subcuenca a otra subcuenca. Pero megaproyectos en Chile, en general, no. Bueno, muchas gracias.